Hola a todos, en este video hablaremos sobre el sistema anatómico. Primero que todo, el sistema anatómico es el conjunto de órganos que trabajan de forma cercana y simultánea, con el objetivo de cumplir un cierto propósito en el cuerpo humano. Existen 6 sistemas principales: sistema nervioso, órganos de los sentidos, sistema respiratorio, sistema muscular, sistema óseo y por último aparato locomotor. A continuación, mi equipo de trabajo les explicará cada uno de ellos. El sistema nervioso. El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestro organismo. Su función principal es captar y procesar rápidamente todo tipo de señales procedentes del entorno y de nuestro propio cuerpo, controlando y coordinando a su vez los demás órganos del cuerpo. El sistema nervioso se divide en dos partes: sistema nervioso central, que se compone del cerebro y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que se compone de todos los nervios del organismo. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central constituye el centro de coordinación y control del organismo. Se encarga de recibir los estímulos que llegan tanto del exterior como del propio organismo y elaborar las respuestas. Se compone del cerebro, el tronco encéfalo y la médula espinal. El cerebro. El cerebro humano se encarga tanto de regular y mantener cada función vital del cuerpo, siendo el órgano donde reside la mente y la conciencia del individuo. El cerebelo. El cerebelo procesa información proveniente de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. El tronco encéfalo es la mayor ruta de comunicación entre el cerebro anterior, la médula espinal y los nervios periféricos. También controla varias funciones, incluyendo la respiración, regulación del ritmo cardíaco y aspectos primarios de la localización del sonido. Médula espinal. La médula espinal es una prolongación del encéfalo y se encarga de llevar los impulsos nerviosos hacia el tronco, cuello y miembros. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está formado por los nervios que salen del sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal, y entran en él. Se encarga de conectar los receptores y los efectores del organismo con los centros nerviosos. El plexo braquial es un grupo de nervios que van desde la parte inferior del cuello a través del área de la parte superior del hombro. Estos nervios proporcionan movimiento y sensibilidad al hombro, el brazo, el antebrazo y la mano. Nervio músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo inerva los músculos carocobraquial, porción larga y corta del bíceps y braquial anterior, y la piel del borde radial y mitad externa a la cara anterior del antebrazo. Nervio radial. Es un nervio en el cuerpo humano que suple terminaciones nerviosas y músculos del brazo, antebrazo, muñeca y mano, así como la sensación cutánea del dorso de la mano. Nervio mediano. Es un nervio sensitivo motor que inerva musculatura del antebrazo y mano y cumple la sensibilidad de la mano en su mitad radial y palmar. Nervio cubital. Este nervio ayuda al movimiento del brazo, la muñeca y la mano. Nervios toracoabdominales. Son las porciones abdominales distales de los ramos anteriores de los 6 nervios raquídeos torácicos inferiores, o sea, son la prolongación de los intercostales. Nervios intercostales. Son 12 pares de nervios mixtos, sensitivos y motores que se originan a partir de los nervios espinales torácicos. Se enumeran siguiendo el orden de las costillas desde la primera a la 12ª. Nervio subcostal. Es más grande que los otros, que se ejecuta a lo largo del borde inferior de la 12ª costilla. Nervio iliohipogástrico. Es la rama superior del primer nervio lumbar. Nace de un tronco común con el nervio ilioinguinal, del cual se separa. Nervio ilioinguinal. El nervio ilioinguinal o abdominogenital menor es una rama del primer nervio lumbar. Nace de un tronco común con el nervio iliohipogástrico o abdominogenital mayor, del cual se separa inmediatamente después del borde lateral del psoas mayor. Nervio cutáneo femoral lateral. Es un nervio meramente sensitivo y no afecta la capacidad de usar los músculos de las piernas. Nervio genitofemoral. Recoge la sensibilidad de la piel del escroto del hombre o de los labios mayores en la mujer
y de la piel del muslo medial y adyacente. Nervio pudendo. Es un nervio que se encuentra en la región pélvica y que inerva los genitales externos de ambos sexos, así como también los esfínteres de la vejiga urinaria y del recto. Plexo lumbar. Corresponde a las uniones que se establecen entre las ramas anteriores de los nervios raquídeos, con íntima relación con los fascículos de origen del músculo coaciliar. Obturador femoral. Es un nervio mixto con el nervio femoral. Constituyen las ramas terminales en plexo lumbar. Ramas musculares del femoral. Es la rama más voluminosa del plexo lumbar. Proporciona la sensibilidad a la piel de la parte anterior del muslo y de la parte anterior y medial de la pierna. Nervio safeno. Proporciona una inervación sensitiva sobre la parte anterolateral de la pantorrilla y del pie, continuando hasta la red nerviosa situada entre los dedos gordo y segundo del pie. Plexo sacro. Es un conjunto complejo de nervios espinales distribuidos e interconectados de forma de red, encargados de inervar a los miembros inferiores, los glúteos y la pelvis. Nervio ciático. El nervio ciático y sus ramas nerviosas permiten el movimiento y las sensaciones o funciones motoras y sensoriales en el muslo, la rodilla, la pantorrilla, el tobillo, los pies y los dedos. Nervio tibial. Prolongación del nervio ciático inerva los músculos del compartimento posterior de la pierna, dividiéndose en el tobillo y en dos ramas terminales, los nervios plantares medial y lateral. Peroneo común. Es una ramificación del nervio ciático que suministra movimiento y sensibilidad a la parte inferior de la pierna, el pie y los dedos de los pies. Nervio peroneo profundo. Se encarga de la sensibilidad de la cara anterolateral de la pierna y dorso del pie. Nervio peroneo superficial. Su función motora consiste en inervar el músculo peroneo lateral largo y el músculo peroneo lateral corto que se encuentra en el sector externo de la pierna, entre la rodilla y el pie. La contracción de estos músculos provoca la eversión del pie y hace que la planta mire hacia afuera. Nervio sural. Está formado por dos ramificaciones colaterales del nervio tibial y el nervio fabular común. Dos ramas subcutáneas, la medial y la lateral, forman el nervio sural. Los órganos de los sentidos. Para entender cuáles son los órganos de los sentidos, es necesario saber qué es un sentido. Un sentido es la capacidad para percibir estímulos internos y externos mediante el empleo de órganos específicos. Cada sentido está formado por un grupo de células especializadas que detectan sensaciones por medio de receptores. Podemos encontrar en el cuerpo humano 5 sentidos específicos, como lo son el oído, la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Estos se encuentran representados por 5 órganos específicos, el cual es el oído por la oreja. Este permite percibir los sonidos en diferentes frecuencias que estén a nuestro alrededor. La vista está relacionada con el oído. Todo este órgano nos permite percibir colores y hacer percibir las cosas que suceden a nuestro alrededor por medio de una imagen que es enviada a nuestro cerebro. El olfato por la nariz. Esta percibe olores y nos ayuda a identificarlos y sentir las diferencias de sus aromas. El tacto. Este sentido permite sentir, tocar y conocer las texturas, temperaturas y tamaños de las cosas que estemos palpando. El gusto. Esta está relacionada con la boca. Este sentido permite percibir sabores y juntamente su textura, volumen o tamaño. El sistema respiratorio es el encargado de extraer del aire que respiramos el oxígeno. También permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. Este proceso se conoce como respiración. El aire entra por la nariz y se encuentra con unos pelillos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para impedir que la suciedad llegue a los pulmones. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la tráquea. El aire se divide en dos partes, los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramificaciones llamadas bronquiolos. Los alvéolos cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Por último, el diafragma, situado bajo los pulmones, ayuda a coger y llenar los pulmones de aire y también expulsar el aire que el cuerpo no necesita. Hola a todos. Hoy les estaré hablando sobre el sistema muscular y sus tejidos. Generalidades del sistema muscular. El sistema muscular es el conjunto de más de 600 músculos,
El 50% del peso corporal corresponde al músculo esquelético. La sustancia principal que es utilizada para las funciones del músculo es el carbohidrato, de nombre glucógeno. El sistema muscular crea un equilibrio al estabilizar la posición del cuerpo, producir movimientos, regular el volumen de los órganos y producir calor. La miología es la ciencia que se encarga del estudio del sistema muscular. Las características de los músculos. Y estas son la irritabilidad, que es la característica que responde a un estímulo. La elasticidad es la característica del músculo que permite recuperar su forma. La extensibilidad crea la capacidad de estirarse. La contractilidad es el acortamiento de la célula. Y la excitabilidad es la capacidad de responder y recibir un estímulo. Las células musculares se llaman miocitos. Al conjunto de miocitos se constituye el tejido muscular. Y ahora sí, existen tres tipos de tejidos musculares: el cardíaco, el estriado y el liso. El músculo estriado o el esquelético son células largas, estriadas y multinucleadas. Es decir, que este tipo muscular posee cada miocito muchos núcleos. Este tipo de músculo posee tres grandes capas: el epimicio, perimicio y fascículos, y el endomecio. El músculo liso o visceral son las células de un solo núcleo, fibras involuntarias de forma de hueso. Es controlado por el sistema nervioso o vegetativo, de contracción lenta, mantenida e involuntaria. Se encuentra en la pared de los conductos internos, vasos sanguíneos, tubos digestivos, aparato urinario, etc. La ley del todo o nada. Si se alcanza el estímulo, la célula responde. Si no alcanza, el umbral del estímulo no responde. La ley del tono muscular. Para mantener la postura, un grupo de células deben contraerse y otras relajarse. Fases de la contracción. Periodo de latencia. Es el tiempo en el que el músculo tarda en responder después de recibir un estímulo. Respuesta. Es la forma en la que el músculo responde ante un estímulo. Relajación es la fase donde el músculo pierde la concentración o acortamiento y se prepara ante el otro estímulo. Existen dos tipos de contracción: la isotónica, que mantiene su tono pero no su longitud, y la isométrica, mantiene su longitud pero no su tono. Efecto del ejercicio en los músculos. El ejercicio regular y correctamente realizado mejora el tono muscular y la postura. Permite un funcionamiento más eficaz del corazón y los pulmones y reduce la fatiga. Los efectos del ejercicio sobre los músculos esqueléticos es que los músculos experimentan cambios en función de cantidad de trabajo que realizan normalmente. El ejercicio regular, o sea, pesas y anaerobios, aumenta el tamaño de los músculos. El ejercicio cardiovascular o aerobio produce y aumenta el número de células. Cuando se vuelve un ejercicio anaerobio, el músculo produce ácido láctico. Ok, para continuar, el sistema óseo. ¿Qué es el sistema óseo? Se le denomina sistema óseo a la compleja y completa estructura compuesta por los 206 huesos del esqueleto humano, así como los cartílagos, ligamentos y tendones que les permiten conectarse adecuadamente a la musculatura y a otros huesos. El sistema óseo, junto al muscular y el articular, constituye el aparato locomotor del cuerpo humano, es decir, al que le permite el movimiento preciso y coordinado. El sistema óseo está conformado entonces por los huesos. Son estructuras rígidas con minerales a partir del calcio y otros metales, que son las partes más duras y resistentes del cuerpo humano. En su interior además se halla la médula ósea. Los cartílagos. Los cartílagos se encuentran en los extremos de los huesos, protegiéndolos al servirles de amortiguación, para que uno no choquen con el otro, evitando así el desgaste. Se trata de estructuras flexibles gruesas, compuestas principalmente de colágeno. Ligamentos. Tejidos fibrosos muy resistentes, densos y elásticos que unen los huesos entre sí en los puntos de rotación, que son las articulaciones. Así es vital para el movimiento, pero también para evitar que los huesos se salgan de su lugar o se muevan antinaturalmente. Tendones.
Así como los ligamentos, se trata de tejidos fibrosos, gruesos y elásticos que unen la musculatura a las piezas rígidas de los huesos, permitiendo que la fuerza de las células musculares se transmita a los huesos y posibilitando así el movimiento voluntario. Y continuando, estas son las funciones que desempeña el sistema óseo en el cuerpo. Estructura. Los huesos nos brindan la forma definida y determinan la postura, dan la rigidez y sostén a los tejidos blandos. Protección. Al ser piezas duras, los huesos sirven como un escudo interno, protegiendo órganos vitales como cerebro, corazón y pulmones. Movimiento. El sistema óseo en general, acompañado de cartílagos, ligamentos y tendones, nos brindan la flexión y rotación de ciertas partes del cuerpo y apoyado en los músculos, nos permiten la movilidad coordinada voluntaria. Hematopoiesis. Este es un proceso que se produce en la médula ósea, en donde se generan distintos tipos de células sanguíneas. Y almacenamiento. Este se da en los huesos, ya que guardan diversos minerales como calcio y fósforo, que no solo aportan dureza en ellos, sino que también se usan en otros procesos orgánicos, convirtiéndose así en un almacén de recursos de último minuto. A continuación, vamos a ver cuáles son las enfermedades más comunes que afectan al sistema óseo. Cáncer, producido en la médula ósea por la multiplicación anormal de ciertas células, generalmente la mieloma, o a veces entre células endurecidas de su parte más rígida, como la sarcoma. Conduce el debilitamiento de la estructura y a dolorosos entumecimientos locales. La osteoporosis. Se trata de una pérdida crónica del calcio que endurece los huesos, muy asociada a la edad y a otros procesos propios del cuerpo humano, ocasionando adelgazamiento de los huesos y el incremento de su fragilidad, lo cual requiere de un tratamiento combinado con suplementos de calcio y ejercicio físico. Enfermedad de Paget. Se trata de una dolencia congénita que ocasiona el mal funcionamiento de las células que dan origen al hueso, lo cual conduce al engrosamiento y ensanchamiento anormal de la estructura del esqueleto. Y raquitismo. Este se da debido a una deficiencia de la ingesta de vitamina D o algún problema endógeno que impide su absorción. Los pacientes con esta enfermedad presentan un debilitamiento progresivo de los huesos que los toma dolorosamente frágiles. El sistema locomotor está compuesto por dos sistemas, el sistema óseo y el sistema muscular. Estos sistemas trabajan al unísono para permitir el movimiento en el cuerpo humano. Aparte, el aparato ayuda al cuerpo humano a mantenerse rígido y consistente, tener estabilidad y fluidez. Sin este seríamos una masa y tendríamos que arrastrarnos por el suelo. Para derivar cada componente de este sistema vamos a ondear en él, dividiéndolo en sus dos partes. Comenzamos por el aparato óseo. El aparato óseo está conformado por hueso y articulación, el cual nos brinda rigidez. Los huesos están constituidos de una mezcla homogénea entre calcio y fósforo. Aparte de la movilidad, el sistema óseo protege los órganos internos. Nuestro esqueleto se compone de 206 huesos unidos entre sí por las articulaciones. Las articulaciones tienen tres tipos: móviles, que permiten el movimiento en un radio de 360 grados, como las articulaciones de los hombros; semimóvil, que permite un movimiento limitado; y fijas, que no tienen movimiento, como los huesos del cráneo. El aparato locomotor también está compuesto por el aparato muscular. El aparato muscular está constituido por tejidos blandos y flexibles que recubren y protegen al hueso. Este tejido puede contraerse y estirarse.
El sistema muscular hace posible el movimiento gracias a la contracción de las fibras musculares. Hay dos tipos de músculo: el que tiene contracción voluntaria, que actúa propiamente en la locomoción o movimiento del cuerpo humano, y el de contracción involuntaria, que son aquellos que se mueven las vísceras, como el intestino, el estómago y demás. Ambos aparatos se unen a través de los tendones. Estos aparatos funcionan gracias a las órdenes de otro aparato, el aparato nervioso, el cual coordina las órdenes para realizar los distintos movimientos. En este sentido, en el que el cerebro es un emisor y el sistema locomotor es un receptor. Con los comandos del aparato nervioso y la recepción del locomotor podemos realizar distintos tipos de movimientos y ejecutar actividades, como caminar, mover nuestros dedos, etc. El aparato locomotor es nuestro eje de apoyo y sobre él recaen todas nuestras acciones. Es nuestro deber cuidarlo. El aparato locomotor permite el movimiento en el cuerpo humano. Estos movimientos tienen una clasificación, la cual es la siguiente. Flexión es el movimiento que disminuye el ángulo entre los huesos que forma una articulación. Extensión es el movimiento que aumenta el ángulo entre los huesos que forma una articulación. Abducción es el movimiento por el cual una parte del cuerpo se aleja del plano de simetría medial. Aducción es el movimiento por el que una parte del cuerpo se aproxima al plano de simetría medial. Rotación interna se define como el giro de un cuerpo sobre su propio eje, y la rotación externa, o también llamada rotación lateral, es un movimiento similar a la rotación interna, pero en sentido contrario. La circunducción es un movimiento cónico de una extremidad que permite 360 grados de movimiento. La eversión es el movimiento que se produce al girar el tobillo de tal forma que la planta de un pie mire hacia el lado contrario de la situación del otro pie. La inversión es el movimiento opuesto a la eversión. Consiste en girar un tobillo de tal forma que la planta del pie apunte en dirección en la que se encuentra el otro pie. La pronación consiste en girar el antebrazo de tal forma que la palma de la mano mire hacia arriba, y la supinación es el movimiento contrario. Consiste en girar el antebrazo para que la palma de la mano mire hacia arriba.